Hoy voy a revelarte algo que pocos se atreven a decir en voz alta. Existen 5 lecciones oscuras que todo empático debe aprender, si realmente quiere derrotar a los narcisistas. Y te lo digo desde el principio, si te quedas hasta el final de este video no solo vas a entender cómo funciona la mente del narcisista, sino que vas a descubrir cómo darle la vuelta al juego y recuperar tu poder. La tercera lección es la más peligrosa, y la quinta es la que puede cambiar tu vida para siempre. Por eso te pido algo, escucha cada palabra con atención, porque no es un video más de psicología ligera, es una guía práctica y oscura basada en lo que Carl Jung advirtió sobre la sombra. Y si alguna vez te has sentido atrapado en una relación con alguien que juega con tu mente, este conocimiento puede ser tu salida. Quiero que hagas un ejercicio. Mientras escuchas, piensa en esa persona que intentó manipularte, que jugó con tu bondad, que te hizo sentir pequeño. Ahora imagina cómo sería mirarle a los ojos, sabiendo que ya no puede controlarte. Eso es lo que este video puede darte, si llegas al final. Y para que tu mente se quede con una idea clave, quiero que me escribas en los comentarios la frase, el empático también tiene sombra. Porque esa es la esencia de lo que Jung nos enseñó. Tu luz no tiene valor si no sabes usar tu oscuridad. Así que quédate, porque en unos segundos vas a escuchar la primera de estas 5 lecciones. Y cuando lleguemos a la mitad, entenderás un secreto que los narcisistas no quieren que sepas. Y al final, te entregaré la clave que convierte a un empático herido en alguien imparable. Empecemos. Para entender por qué estas 5 lecciones oscuras son tan importantes, necesitamos mirar a alguien que se atrevió a decir lo que casi nadie quería escuchar, Carl Gustav Jung. Mientras otros psicólogos hablaban de conducta, de traumas o de comportamientos visibles, Jung apuntó a un lugar mucho más profundo, la sombra. Esa parte oculta de la psique que no mostramos a los demás, y que muchas veces ni siquiera reconocemos en nosotros mismos. El empático suele pensar que su misión en el mundo es ayudar, sanar, iluminar. Su identidad se construye alrededor de ser la buena persona. Pero aquí está la trampa. Cuanto más niegas tu lado oscuro, más vulnerable eres a quienes lo utilizan sin miedo. Y adivina quiénes son maestros en usar esa oscuridad a su favor, los narcisistas. Esto pasó una y otra vez. El empático entrega, se sacrifica, da sin límites, pero entonces el narcisista lo drena, lo manipula y lo deja vacío. ¿Por qué? Porque mientras el empático huye de su sombra, el narcisista vive cómodamente en la suya. Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Eso significa que el verdadero poder del empático no está solo en su capacidad de sentir, sino en atreverse a mirar lo que le incomoda, la rabia, el resentimiento, el deseo de control, la necesidad de ser visto. Todo eso que solemos rechazar, pero que, si lo integramos, se convierte en fuerza. Piensa en esto. Si siempre eres predecible, amable, disponible, el narcisista ya sabe cómo usarte. Pero si te atreves a integrar tu sombra, te vuelves un misterio. Un espejo que refleja su manipulación de vuelta. Un terreno donde ya no puede jugar con ventaja. Y aquí está lo que está en juego. Si el empático no hace este trabajo interno, seguirá repitiendo el mismo patrón de relaciones, una y otra vez. Pero si aprende a integrar su oscuridad, puede convertir su empatía en un poder indomable. Por eso este video no es solo información, es un mapa para atravesar ese proceso. Y ahora que entiendes la base de Jung y su visión de la sombra, estás listo para entrar en la primera lección oscura. Una lección incómoda, que muchos empáticos rechazan, pero que marca la diferencia entre ser una presa fácil y convertirse en alguien que el narcisista teme. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es luz, es silencio. Y ese silencio puede ser tu arma más poderosa. Lección oscura 1. El silencio como arma. La primera lección oscura que un empático debe aprender para derrotar a un narcisista es esta, el silencio. Puede sonar extraño, incluso incómodo. Porque los empáticos solemos creer que todo se resuelve hablando, explicando, perdonando o intentando razonar. Pero frente a un narcisista, las palabras son gasolina en un incendio. Esto pasa siempre. Tú intentas justificarte, aclarar un malentendido o mostrar tu verdad, pero entonces el narcisista distorsiona tus palabras, las usa contra ti, te hace sentir culpable y termina teniendo el control de la conversación. Por lo tanto, hablar demasiado no te protege, te expone. Aquí está la verdad oscura. El silencio no es ausencia de respuesta, es una estrategia. Cuando eliges callar, no porque tengas miedo, sino porque comprendes el juego, algo se rompe en la dinámica. El narcisista espera tu reacción, quiere tu enojo,
tu explicación, tu súplica. Si no la obtiene, pierde alimento. Carl Jung decía que todo lo reprimido tiene poder sobre nosotros. Y el empático debe entender que su necesidad de explicar y de ser entendido es precisamente lo que lo esclaviza. El silencio es el primer paso para soltar esa cadena. Imagina una escena. El narcisista lanza un comentario hiriente, espera que te defiendas, pero no lo haces. Mantienes la calma, lo miras o simplemente cambias de tema. Ese vacío lo desconcierta, porque sin tu reacción, su manipulación queda suspendida en el aire, sin efecto. El silencio no siempre es cómodo, pero es un muro invisible. Es como retirarle al vampiro la sangre que necesita para sobrevivir. Y aquí está lo interesante, el silencio no solo protege, también revela. Te muestra cuánto poder tenía esa persona sobre ti, y cuánto puedes recuperar en un segundo de autocontrol. Quiero que pienses en tu propia vida, ¿cuántas veces regalaste explicaciones innecesarias? ¿Cuántas veces hablaste horas para que al final no cambiara nada? Esa energía pudo ser silencio, pudo ser fuerza reservada. Pero ojo, no confundas el silencio con sumisión. El silencio del empático no es miedo, es estrategia. No se trata de callar siempre, sino de elegir cuándo hablar y cuándo guardar tu voz como un tesoro. Porque cada palabra tiene valor, y cuando aprendes a no gastarlas en terreno hostil, recuperas tu poder. Esto es lo que está en juego. Si no aprendes esta lección, el narcisista seguirá alimentándose de tus reacciones. Pero si la dominas, cada vez que callas, estás diciéndole sin palabras, ya no tienes poder sobre mí. Y quiero que recuerdes algo, el silencio también incomoda porque te obliga a enfrentarte a ti mismo. Cuando dejas de justificarte, ya no puedes esconderte detrás de las palabras. Tienes que sentir lo que sientes, reconocer tu rabia, tu dolor, tu sombra. Y esa incomodidad es el inicio de la transformación. Así que aquí está la primera arma que Jung nos invita a descubrir. Aprender a callar no es debilidad, es un acto de poder. Es convertir el vacío en escudo, es negar al narcisista el combustible que espera. Quédate con esta frase, mi silencio vale más que 1000 explicaciones vacías. Escríbela a los comentarios si esta lección resonó contigo, porque quiero saber cuántos empáticos están listos para dejar de regalar sus palabras. Y ahora que has entendido la primera lección, prepárate, porque la segunda es aún más peligrosa. Si el silencio desconcierta al narcisista, la imprevisibilidad lo desarma por completo. Y eso es lo que veremos a continuación. Lección oscura 2. Aprender a ser impredecible. La segunda lección oscura que el empático debe aprender para derrotar a un narcisista es esta: volverse impredecible. Los narcisistas son expertos en una cosa: anticipar tus reacciones. Te estudian en silencio, como un jugador de ajedrez que memoriza cada movimiento del rival. Saben cuándo vas a enojarte, cuándo vas a llorar, cuándo vas a ceder. Y con esa información, siempre juegan con ventaja. Esto pasa una y otra vez. El empático se repite en su bondad. Da, perdona, explica, insiste en la misma lógica. Y por lo tanto, el narcisista siempre sabe cómo manipularlo. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué pasaría si el empático deja de ser tan predecible? Aquí está la verdad oscura, la imprevisibilidad es una forma de poder. Cuando no saben qué harás, ya no pueden planear cómo dominarte. El narcisista necesita estabilidad en tu comportamiento para poder manipularlo. Si rompes ese patrón, lo desconciertas. Imagina esta escena, siempre respondes a sus ataques con largas explicaciones. Pero un día, simplemente sonríes y te marchas. Otro día, esperas su típica crítica, y en vez de defenderte, cambias de tema. Otro día, no respondes nada durante horas, y cuando lo haces, es con una frase corta y firme. Cada acción rompe su expectativa. Y esa grieta en su control empieza a desesperarlo. Carl Jung hablaba de la importancia de integrar la sombra. Y aquí es donde entra. Tu lado oscuro contiene la capacidad de sorprender, de no ser siempre el predecible bueno. La imprevisibilidad es parte de esa sombra, porque te saca del molde del empático perfecto que siempre se deja leer como un libro abierto. Y no confundas esto con juegos de manipulación. No se trata de ser caprichoso o cruel, sino de no regalar tu patrón a quien lo usa en tu contra. Ser impredecible no es engañar, es proteger. Esto es lo que está en juego. Si sigues siendo lineal, el narcisista siempre tendrá tu mapa. Pero si aprendes a variar tus respuestas, a sorprender, a dejar zonas en blanco, ya no tendrá control. Y créeme,
Nada aterra más a un narcisista que un empático que ya no puede ser descifrado. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces actuaste igual frente al mismo ataque? ¿Cuántas veces el narcisista sonrió porque sabía exactamente lo que ibas a hacer? Ahora imagina otra versión de ti, alguien que cambia el guión, que rompe el libreto, que se convierte en un enigma. Eso no solo lo desarma, también te devuelve la sensación de poder. Quiero que recuerdes esta frase: si me puedes predecir, me puedes controlar. Pero si no sabes qué haré, me respetas. Escríbela en los comentarios si sientes que estás listo para romper el patrón. Y aquí viene lo más importante: la imprevisibilidad es la antesala del siguiente nivel. Porque no basta con callar, no basta con sorprender, también debes transformar algo más profundo. Tu propia herida. La tercera lección oscura no se trata de ocultar tu dolor, sino de convertirlo en un escudo impenetrable. Y eso es lo que descubrirás ahora. Lección oscura 3. Usar la propia herida como escudo. Dicen que las heridas son debilidades. Que las cicatrices son un recordatorio de tu fragilidad, de todo lo que perdiste, de lo que no supiste evitar. Pero aquí está la paradoja: lo que más intentaron usar en tu contra puede convertirse en tu defensa más poderosa. El narcisista siempre ataca donde más duele. Es su estrategia: hurgar en tu herida abierta, repetir las palabras que más te hieren, reactivar traumas que apenas comenzabas a enterrar. Su fuerza no está en lo que dice, sino en cómo consigue que tu dolor se despierte una y otra vez, hasta que reaccionas de forma impulsiva, vulnerable, entregando el control. ¿Pero qué ocurre cuando decides que tu herida ya no es tu condena, sino tu escudo? Aquí aparece la visión de Jung: lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. Es decir, mientras tu herida esté oculta, inconsciente, seguirá atrayendo verdugos que la toquen y la manipulen. Pero cuando decides mirarla de frente, comprenderla y transformarla, ese mismo dolor se convierte en una armadura invisible que nadie puede volver a atravesar. Imagina este escenario: el narcisista lanza un comentario venenoso sobre tu inseguridad, algo que antes habría hecho que te derrumbaras. Pero ahora, en lugar de quebrarte, sonríes con calma. Porque ya conoces esa herida, ya la miraste, ya la trabajaste, y sabes que su poder sobre ti se desintegró. En ese instante, el ataque se vuelve inútil, el golpe rebota, y es el quien queda expuesto, sin armas. Convertir tu herida en escudo no significa negar el dolor. Significa integrarlo. Reconocer: sí, esto me pasó. Sí, me dolió. Pero hoy esa experiencia me hace más consciente, más fuerte, más despierto. Y en esa aceptación radical, desarmas al depredador. Muchos empáticos creen que deben esconder sus cicatrices, taparlas bajo una sonrisa perfecta, fingir que nada ocurrió. Pero en esa negación, se vuelven vulnerables, porque lo reprimido es lo primero que un manipulador huele. El secreto está en lo contrario: abrazar la herida, hacerla tuya. Decir: ya no me avergüenza lo que viví, ahora lo uso como parte de mi fuerza. En ese punto, ocurre algo mágico: dejas de temer ser expuesto. ¿Qué puede revelarte un narcisista que tú ya no hayas aceptado en ti mismo? Esa es la inmunidad real. El escudo de la conciencia. Hay una imagen poderosa que puede ayudarte. Imagina tu herida como un cristal roto en tu pecho. Antes, cada palabra hiriente se clavaba en esos fragmentos y sangrabas. Hoy, esos cristales se funden en un vidrio sólido, transparente, que refleja la luz. El ataque ya no entra, porque el dolor se volvió superficie impenetrable. Y aquí está la ironía: los narcisistas temen más a una víctima que ya no se avergüenza de su pasado que a cualquier otra cosa. Porque su juego depende de que intentes ocultar, justificar o negar. Cuando simplemente dices: sí, eso me pasó, y les cortas el oxígeno. Jung lo llamaría un proceso de individuación: convertir la herida en parte de tu totalidad. Y ese es un paso oscuro, porque no todos se atreven a mirar de frente sus traumas. Pero el que lo hace, se vuelve indomable. Ahora, te pregunto algo directo: ¿qué pasaría si la herida que más temes mostrar se convirtiera en tu mayor arma? ¿Cómo cambiaría tu manera de relacionarte si nada en ti pudiera ser usado como chantaje emocional? Esa es la tercera lección oscura: no huyas de tus cicatrices. Hazlas visibles dentro de ti. Deja que sean un recordatorio, no de lo que perdiste, sino de lo que sobreviviste. Porque solo un empático que integra sus heridas puede caminar en medio de narcisistas sin ser devorado. Y aquí quiero que me dejes un comentario.
Escribe esta frase como un compromiso contigo mismo: mi herida es mi escudo. Déjala en los comentarios y grábala en tu mente. Porque cuando lo haces, el narcisista pierde lo que más teme: su control sobre ti. Lección oscura 4. La máscara estratégica. Fingir para proteger tu esencia. Uno de los mayores errores del empático es creer que siempre debe mostrarse auténtico, transparente, sin filtros. Porque en su mente, la vulnerabilidad es un puente hacia la conexión. Y lo es, pero no con un narcisista. Aquí está la verdad incómoda. Cuando eres completamente transparente frente a alguien que solo busca manipularte, no estás construyendo un puente, estás entregando un mapa detallado de tu alma al enemigo. Estás dándole las coordenadas exactas de dónde herirte, de cómo controlar cada reacción tuya. Por eso Jung advertía sobre la persona, esa máscara que todos usamos para sobrevivir en sociedad. No se trata de falsedad, sino de estrategia. La máscara es un filtro, un escudo, un disfraz que te permite interactuar con depredadores sin exponer tu esencia más íntima. El narcisista juega con disfraces todo el tiempo. Se disfraza de víctima, de salvador, de amante perfecto, de aliado fiel. Fingir es su arte. ¿Y qué ocurre con el empático? Ingenuamente cree que él no puede ni debe jugar el mismo juego. Pero aquí viene la lección oscura. Si quieres derrotar al narcisista, necesitas tu propia máscara. Una máscara consciente, estratégica, que uses no para engañarte a ti mismo, sino para proteger lo que realmente eres. Imagina esto: el narcisista intenta provocar tu reacción con un comentario cruel. Espera que te muestres herido, que reveles tu vulnerabilidad. Pero en lugar de eso, le ofreces una máscara neutra, inexpresiva. Finges indiferencia. Le quitas la recompensa emocional que buscaba. ¿El resultado? Su poder se desploma, porque lo único que lo alimenta es tu energía, tu reacción. O piensa en esas situaciones en las que él intenta sacarte información personal para usarla más tarde como arma. El empático ingenuo se lo da todo, porque cree que ser honesto siempre es bueno. El empático estratégico, en cambio, finge superficialidad, responde con frases ambiguas, cambia de tema con una sonrisa. Entrega datos inofensivos, irrelevantes. Deja que el narcisista crea que tiene control, cuando en realidad no sabe nada de lo que de verdad importa. La máscara no es una mentira. Es un mecanismo de supervivencia. Es como llevar un escudo en el campo de batalla. ¿Dirías que un escudo es falsedad? No. Es protección. Y en la jungla psicológica donde los narcisistas acechan, la máscara estratégica es la diferencia entre ser devorado o mantener intacta tu esencia. Lo más poderoso ocurre cuando entiendes que puedes usar distintas máscaras según la situación. La máscara de la indiferencia, la máscara del humor, la máscara de la calma imperturbable. Cada una es un recurso que desarma la manipulación, porque el narcisista no logra acceder a tu verdadero núcleo. Y lo más aterrador para él no es tu enfado ni tus lágrimas, es tu misterio. Recuerda esto: la transparencia total es un regalo que solo deben merecer aquellos que te aman de verdad. No cualquiera tiene derecho a ver tu esencia desnuda. Con un narcisista, tu autenticidad no se valora, se devora. Y es tu deber protegerla. Aquí aparece la paradoja: fingir no te hace menos auténtico, te hace más consciente. Porque al usar una máscara, no estás ocultando quién eres, estás decidiendo a quién permites verlo. Ese es el verdadero poder. Jung decía que la máscara es inevitable. Todos la usamos. La diferencia está en si la usas de forma inconsciente, dejándote moldear por lo que los demás esperan de ti, o de forma consciente, como un arma estratégica. Y cuando la usas conscientemente, el narcisista pierde la llave de tu mundo interior. Quiero que pienses en esto como una obra de teatro. En el escenario, no muestras todo lo que eres. Das una versión controlada, una actuación medida. Lo mismo ocurre en la vida real frente a un manipulador. No le debes tu verdad. Le debes solo la versión que te protege. Así que aquí te dejo un desafío. La próxima vez que alguien intente manipularte o hacerte reaccionar, no respondas con tu esencia desnuda. Responde con una máscara. Una calma estudiada. Una sonrisa estratégica. Una respuesta que no entrega nada valioso. Y quiero que escribas en los comentarios esta frase como compromiso contigo mismo: mi esencia se protege tras mi máscara. Hazlo tu mantra. Porque el día que aprendas a usar la máscara como herramienta, ese día dejas de ser presa, y te conviertes en un jugador invisible que domina el tablero.
Esa es la cuarta lección oscura. Fingir no es traicionar tu autenticidad, es protegerla de quienes no la merecen. Lección oscura 5. Convertir la sombra en poder, la integración final. Hay una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta. El empático no derrota al narcisista siendo más bueno, siendo más puro o manteniéndose siempre en la luz. Esa es la ilusión que te mantiene débil, que te deja expuesto. La verdadera victoria llega cuando miras hacia lo que siempre has temido, tu propia sombra. Jung lo explicó con claridad brutal. La sombra es todo lo que niegas, reprimes y escondes de ti mismo. Tus impulsos de rabia, tus deseos de venganza, tu capacidad de manipular, tu frialdad, tu ambición, tu lado oscuro. Como empático, creciste creyendo que esas partes eran malas, inaceptables, que debías enterrarlas para ser amado. Pero mientras tú las negabas, el narcisista las usaba contra ti. Cada vez que reprimías tu ira, él la explotaba para hacerte sentir culpable. Cada vez que negabas tu egoísmo, él lo usaba para aprovecharse de tu entrega. Cada vez que ocultabas tu deseo de poder, él lo usaba para controlarte. El resultado, tu sombra no desaparecía, simplemente quedaba disponible para que otros la manipularan. Aquí está la lección oscura. La única forma de derrotar al narcisista no es huir de tu sombra, sino integrarla. Convertirla en poder consciente. Imagina que dentro de ti existe un territorio prohibido, un sótano donde guardaste todo lo que consideraste inaceptable. Allí están tus gritos no expresados, tu ira contenida, tu capacidad de decir no con fuerza, tu ego, tu orgullo, tu deseo de dominar. Y ahora imagina que, en lugar de mantener esa puerta cerrada con miedo, decides abrirla. Decides mirar de frente a esas partes y reconocer, esto también soy yo. En ese momento, algo cambia. Ya no tienes miedo de tu oscuridad. Y si no temes tu propia sombra, ningún narcisista puede usarla contra ti. El empático que integra su sombra no se convierte en un monstruo. Se convierte en un ser completo. Capaz de amar, pero también de imponerse. Capaz de sanar, pero también de destruir vínculos tóxicos sin pestañear. Capaz de entregar, pero también de retener. Ese equilibrio es lo que lo hace invencible. Jung lo describía como individuación, la unión de la luz y la oscuridad dentro de ti. Y esa unión es lo que los narcisistas más temen. Porque un empático integrado ya no busca aprobación, ya no tiene miedo de ser odiado, ya no se quiebra frente a la manipulación emocional. Ha aceptado que dentro de su bondad hay fuerza, y dentro de su oscuridad hay sabiduría. Mira lo irónico. Aquello que más intentaste ocultar es lo que más necesitas para ser libre. Tu rabia, cuando la integras, se vuelve determinación. Tu ego, cuando lo reconoces, se vuelve autoestima. Tu deseo de poder, cuando lo aceptas, se vuelve liderazgo. Ese es el giro final. No vences al narcisista huyendo de lo que eres. Lo vences abrazando incluso lo que temes de ti. Quiero que imagines este momento. El empático que antes temblaba frente al gaslighting ahora mira fijo a los ojos del narcisista y dice con calma, conozco mi sombra, y no tienes nada que usar contra mí. Esa frase, esa presencia, es la derrota absoluta del depredador. Porque ¿qué puede manipular a alguien que ya no teme su propio lado oscuro? Aquí quiero que hagas un acto simbólico. Escribe en los comentarios acepto mi sombra, y la convierto en poder. Es tu declaración de independencia psicológica. Tu forma de decir que ya no juegas con las cartas marcadas que ellos usaban. La quinta lección oscura es esta. El empático solo se vuelve imparable cuando integra su sombra. No se trata de ser perfecto, se trata de ser completo. Y esa completitud es la llave de la libertad. Al final, no derrotas al narcisista con odio ni con venganza. Lo derrotas porque ya no puede entrar en ti, porque ha cerrado todas las puertas que alguna vez dejaste abiertas. Te has convertido en alguien que puede mirar la oscuridad y seguir de pie. Y en ese punto, querido empático, ya no eres la presa. Eres el fuego que ilumina, pero también la sombra que protege. Si estás aquí, significa que no eres cualquiera. Muy pocos llegan hasta el final de un video como este, porque enfrentarse a estas verdades oscuras no es fácil. Pero tú lo hiciste, y eso ya dice mucho. Dentro de ti hay una fuerza que está despertando. Hemos recorrido 5 lecciones que cambian todo. El silencio como arma, no reaccionar es tu mayor grito. La impredecibilidad, romper el guión los desarma. Tu herida como escudo, lo que más dolió se vuelve protección. La máscara estratégica, mostrar lo que conviene, proteger lo que importa. Y la integración de la sombra,
Aceptar tu oscuridad para transformarla en poder. Estas no son simples ideas. Son armas psicológicas. Son la diferencia entre seguir siendo manipulado o recuperar tu libertad. El narcisista se alimenta de tus reacciones, de tus heridas escondidas, de tu miedo a tu propia sombra. Pero cuando eliges el silencio, cuando eres impredecible, cuando conviertes tus cicatrices en fuerza, cuando usas la máscara para protegerte y, sobre todo, cuando abrazas tu oscuridad, entonces ya no hay nada que él pueda controlar. Quiero que te quedes con esto. El empático que integra su sombra deja de ser víctima y se convierte en destino. Ese es tu próximo nivel. Ahora, escribe en los comentarios la frase que más resonó contigo. Mi herida es mi escudo. Acepto mi sombra o mi silencio es mi arma. Decláralo. Porque cuando lo escribes, no solo lo dices, lo conviertes en compromiso. Y si sientes que este video te abrió los ojos como nadie lo había hecho antes, suscríbete ahora mismo. Porque lo que viene va a llevarte aún más profundo. Recuerda, no viniste aquí por casualidad. Viniste porque estabas listo. Y ahora, ya no eres la misma persona que empezó este video. El empático que acepta su sombra es libre. Y ese, ya eres tú.